estamos en el Museo de las Telecomunicaciones en Indotel, porque aquí se está celebrando el foro ALC sobre ciudades portuarias. Qué momento más interesante y adecuado para este foro, porque como vemos, tenemos muchos aspectos distintos e interesantes. Primero, nuestro país, situado en el corazón de América, constituye un punto obligado para ir pues de un lado para otro. Es como si recordáramos aquella legendaria ruta de Manila hace tantos años, cuando el centro del Caribe era pues el corazón de esa ruta que venía de España e iba hasta las Filipinas, pasando por México por tierra desde Acapulco y Veracruz. Hablar de ciudades portuarias, bueno, tenemos tantas cosas de qué hablar, pero en este foro nos hemos enfocado, hecho por los arquitectos Elmer González y Dominic Abud, pues hablar de cuestiones como el desarrollo de los puertos que tenemos importantes: Caucedo, Jaina, Santo Domingo, Puerto Plata, puertos turísticos. También en este foro se ha hablado sobre facilidades aduanales. Bueno, en un momento donde teníamos esa presión sobre una nueva reforma fiscal, que el presidente ha dicho que se pospondrá por el momento, pero también las aduanas son muy importantes en este renglón de cobros. Bueno, también no se puede quedar, y es el área que me atañe, de ver las ciudades portuarias desde el punto de vista cultural. De hecho, yo tuve una ponencia muy interesante sobre el Museo de las Atarazanas Reales, el Museo del Mar, donde tenemos 2000 piezas de patrimonio subacuático encontradas en el fondo del mar alrededor de la isla de Santo Domingo. Bueno, amigos, pero nos encontramos aquí en este estudio de Indotel, cortesía de Víctor Félix, y hablamos con la arquitecta Gloria Palacios, que ha venido desde Guatemala a hablarnos sobre un tema cultural, un tema muy interesante, y ella nos va a hablar del Castillo de San Felipe en la red de fortalezas del Atlántico Español. Me encantan estos temas y podemos aprender mucho de este país amigo, hermano, también, bueno, no voy a decir colonizado porque es una palabra que no me gusta tanto, pero bueno, descubierto a un mundo que los españoles llamaban nuevo, ¿verdad? Por los españoles, donde vivían los indígenas, y tenemos todos estos vestigios coloniales. Gloria, bienvenida. Muchas gracias, Mónica, gracias por esta entrevista acá en República Dominicana. Y pues mi conferencia básicamente trata sobre el Castillo de San Felipe como parte de las fortalezas en el Atlántico Español, parte de una red de fortalezas en la época colonial, donde cada una de estas estaba enclavada en un punto importante en el Atlántico, con una ubicación estratégica que ahora pues puede usarse ese enclave, esa red de fortalezas para reactivar el turismo. Ahorita, después de la pandemia, podría servir muy bien para cruceros, ¿verdad? Ya sea pues un recorrido por cada una de estas fortalezas, poniéndolas en valor, darles un valor, porque estas tenían puntos importantes en esta parte del Atlántico. Entonces, retomar la economía después de la pandemia a través del turismo y poder reactivar cada una de estas, poner en valor cada una de estas fortalezas para hacer, por ejemplo, pues los famosos cruceros turísticos que pudieran dar la oportunidad de conocer el Castillo de San Felipe en Cartagena, San Juan de Ulúa en México, San Fernando de Omoa en Honduras, como un circuito de eso. Podría ser ahorita algo importantísimo para poder reactivar el turismo específicamente en esa Gloria, parte. antes de entrar específicamente en la fortaleza de San Felipe y que me sigas describiendo todos esos puntos portuarios que en un momento fueron muy importantes en Guatemala, te pregunto, ¿cómo pasó allá el establecimiento de los españoles? ¿Fue mayormente en puntos de puerto, o sea, en puntos marítimos, o hubo ciudades interiores importantes? Hubo ciudades interiores importantes, pero como el tema es puertos específicamente, pues el rey Felipe II
cuando ven que tenían como los ataques piratas que se daban en ese momento, ¿verdad? Por las mercancías, todo lo que habían encontrado acá en el Nuevo Mundo, cuando ellos vienen, entonces esto como que produce cierto, como una alerta, ¿verdad? Entonces hacen que pongan pues este tipo como de aduanas, porque el castillo de San Felipe no solo era una aduana, era una fortaleza, fue prisión también, ¿verdad? Cumplía una serie de usos durante la época desde colonial. el inicio, Gloria. Desde el inicio, sí, entonces Felipe II manda a hacer todas estas fortalezas, manda buques y manda gente especializada, manda ingenieros militares a cada una de estas fortalezas para que estuvieran presentes ahí, ¿verdad? España, porque recordemos que teníamos también ahí los piratas que venían por parte de Inglaterra, ¿verdad? Como Francis Drake, por ejemplo, ¿verdad? Que pues jugó un papel muy importante dentro de lo que era esa fricción, y ese deseo por quitarle a España lo que se supone que le correspondía. De hecho, también he escuchado que los piratas decían que era robar al ladrón, porque según ellos en su mente decían, bueno, pero tampoco era de ellos, sino de los indígenas. Y entonces ahí no había como un culpable muy definido. Incluso los piratas se vendían, comenzaban siendo, ¿verdad?, ingleses y terminaban sirviendo a Francia o a cualquiera que pasara. Y de lo que me preguntas, de las ciudades interiores, pues sí, Guatemala a través de lo que era pues Santiago de los Caballeros, la ciudad de Guatemala ha tenido varios asientos, pero específicamente Santiago de los Caballeros y la ciudad actual pues presentan la traza ortogonal, la traza de retícula o de cuadrícula que impone Felipe II en las ordenanzas de Indias, en las leyes de Indias estaba que todas las ciudades descubiertas en América pues debían tener un trazo de retícula o de cuadrícula. También lo trajo Nicolás de Obando aquí a la isla. Sí, es así como Santo Domingo, como la Antigua, porque nosotros acá allá en Guatemala tenemos un Santiago de los Caballeros de Guatemala, ustedes tienen Santiago de los Caballeros también. Acá también. Sí, que es la segunda ciudad de importancia. Más importante de República Dominicana, sí, lo sé y he estado en ella y es una ciudad muy linda. Pero teníamos esa parte, ¿verdad? Pero como ahorita estamos hablando y el tema de este pues encuentro, de este foro, de estos puertos, pues me enfoqué específicamente en lo que eran las fortalezas en el Atlántico. Háblame un poco más de esa fortaleza y en el momento que se construyó, si eras de las fortalezas que tenían foso, aquel foso que llenaban de agua para que los piratas no pudieran entrar. Aquí eran muy escasos los fosos, por ejemplo en Puerto Rico sí creo que tiene foso, por ejemplo. ¿Cómo era? Tenía puente levadizo, tenía un torreón, tenía una torre como de observación, ¿verdad? Para controlar al enemigo. Pero quizá el castillo de San Felipe de nosotros no sea como un castillo muy grande, como por ejemplo el de San Felipe en Cartagena, pero no quería decir que fuera algo, que fuera un castillo que no tenía valor, porque todas estas fortalezas tienen una ubicación estratégica para la defensa. Ellos sabían dónde ponerlas, dónde ubicarlas, ¿verdad? ¿Y cuáles eran las rutas? Pues estaba a boca de puerto. Exactamente, sí, enclavada en la parte del Golfo Dulce, en Guatemala, ¿verdad? Donde estaban protegidas las embarcaciones de cualquier temporal y era parte de lo que ahora es pues Izabal, el departamento de Izabal en el departamento de Guatemala. Entonces esto viene a ser muy importante porque pues como te digo, ninguna fortaleza era menos que otra, todas cumplían una misión específica para el enclave donde estaban ubicadas. Esta era básicamente primero defensa y luego dices que también fue prisión, era aduana, ¿verdad? Por la entrada de los barcos, por supuesto. Exactamente, ¿verdad? Lo que decían los españoles era que todas las mercancías primero tenían que llegar a España y luego pues ser distribuidos a otros lados. Y eso no les gustó a otros países, como Holanda, como Inglaterra, ¿verdad? Y de hecho, después del Tratado de Utrecht, después de la Guerra de Secesión Española, esto mejora un poco porque ya podían sacar permisos los otros países como Inglaterra, Francia y Holanda, y podían comerciar en América, aunque no, tengo entendido que no era del todo libre todavía, ¿verdad?
No era del todo libre. No era Ellos del todo tenían la potestad acá en el reino, Sí. ¿verdad? Acá en el Nuevo Mundo, eran los españoles, Sí. ¿verdad? Y eso fue lo que no les gustó a los corsarios, no les gustó, y por eso la reina Isabel manda, Oh, claro, la claro. reina Isabel I Claro, es, claro. y ella manda pues a gente comandada por ella, Francis Drake. Era Y por eso uno se de llaman los corsarios, por esta patente de corso, que es una especie de permiso que le da y no podían ser juzgados, se supone, Y ¿verdad? tanto más que hay un diálogo que yo vi en National Geographic de lo que era Francis Drake con otro tripulante español, y le dice, ve, tienes que en nombre de la reina, tienes que como el buque poderlo, pues sal del buque, quererlo Sí, asaltar, ¿verdad? sí, sí, Y él le sí. dice, no, es en nombre del rey. Empiezan una discusión, no, que es Felipe II, no, que es la reina Isabel, y lo termina quitando el corsario, ¿verdad? Y se tiene que rendir el otro, ¿verdad? Hay muchas historias de corsarios, de piratas importantes, ¿verdad? Que habría que citarlas. Bueno, la verdad es que no exista la piratería, porque de hecho todavía por allá por Somalia y por toda esta parte del oriente existe la piratería. De hecho, antes de la pandemia había como un brote por Somalia y esos países, pero corroboro lo que tú dices, que el momento tan difícil se vivía en aquellos tiempos del siglo XVI y XVII, cuando los corsarios eran los dueños del mar y los piratas. Incluso los corsarios conocían mejor las rutas que los propios tripulantes. Claro, porque vivían en eso todo el tiempo. Exactamente, ellos viendo cómo acortar el camino, cómo asaltar un barco, entonces ellos como que le buscaban, ¿verdad? Por dónde pues irse, como un extravío, ¿verdad? En la ruta, ¿verdad? Llegar, ¿verdad? Poder asaltar el barco, ¿verdad? Entonces, Gloria Palacios, arquitecta guatemalteca, cuéntame un poco sobre esa fortaleza de San Felipe y si ustedes tuvieron también, como bien dices, porque este esquema cuadriculado era un modelo español en todas las ciudades conquistadas, también tenían la muralla con sus puertas. Háblame un poco de cómo era el esquema. nosotros no tenemos ciudad amurallada. Por No. ejemplo, la antigua Guatemala no es amurallada. Nosotros no tenemos ciudades amuralladas como Cartagena de Indias, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos una ciudad normal, pacífica, ¿verdad? No tenemos murallas. Eso sí, Guatemala no. Y así puertas como de entrada, porque las puertas obviamente Ahora, son este también para castillo sí la... tenía su propia, pues estaba su propia muralla y todo, ¿verdad? Era una fortaleza. Sí, pero al castillo, Al no castillo, a que- no las ciudades, Sí. no la ciudad como por ejemplo Santiago de los Caballeros, en ningún momento. Y también podemos señalar que el hecho de que nosotros, comparándolo con la ciudad de Guatemala, al ser una isla, pues teníamos más peligros de ser asaltados por los piratas y por cualquier rebelión, porque estábamos en el medio del Atlántico. Nos vamos a la pausa y volvemos con Gloria Palacios. Amigos, continuamos con la arquitecta Gloria Palacios. Ella es de los profesionales que han asistido a este congreso ALC sobre ciudades portuarias, la parte cultural y cómo aprovechar las ciudades portuarias para fomentar el turismo de América desde y hacia América. Gloria, veo que tienes ahí pues parte de lo que ha sido tu presentación en este foro y quisiera que tú me hablaras un poco más sobre esa parte colonial y esa parte desarrollada y aprovechada en Guatemala, donde por ejemplo, si te pregunto, si vamos muy pronto a Guatemala, ¿qué es lo que debemos visitar en la parte colonial y cuál es su importancia y cómo nos conecta eso con aquella época del descubrimiento? Bueno, gracias Mónica. Nosotros tenemos 3 sitios declarados por UNESCO Monumento del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Uno de ellos es Quiriguá, el otro es Tikal y el otro es la antigua Guatemala. En lo que corresponde a Quiriguá y Tikal son 2 sitios históricos pertenecientes a la época prehispánica. Ahora, la antigua Guatemala es
pues parte de la época colonial, ¿verdad? Corresponde a esa época y es la antigua ciudad, fue uno de los anteriores asientos a la actual ciudad donde habitamos actualmente. ¿Qué tan importante, por su conservación me refiero, son estas ciudades prehispánicas y qué tanto se incluyen en el circuito turístico? El Instituto Guatemalteco de Turismo ha sacado actualmente en mi país un eslogan que dice Guatemala, corazón del mundo maya. Es el corazón del mundo maya. Tikal, una de las ciudades más esplendorosas de la época clásica, pertenece al máximo esplendor de esa cultura y pues es uno de los sitios que no deben dejar de conocer. Otro sería la antigua Guatemala. En cuanto a la conservación de la antigua Guatemala, se caracteriza porque no hay edificaciones de dos niveles y hay una ley muy importante que es el decreto 6069 donde dice que pues rige parte de lo que es la conservación. Hay un consejo de Antigua que pues está integrado por representantes de la Universidad de San Carlos, de instituciones como la Academia de Geografía e Historia, el propio Instituto de Antropología e Historia y el alcalde de la ciudad de turno, son parte de ese consejo. Son 5 personas y toda licencia de construcción para nuevas construcciones pues entran a solicitud del consejo y pues se conoce el proyecto y el consejo decide si esa construcción se hace o no. No se permiten construcciones de 2 niveles, las pocas construcciones de 2 niveles que hay pues son, por ejemplo, monasterios, como podría ser, por ejemplo, la Compañía de Jesús. Es un monasterio que son muy pocas, el Palacio de los Capitanes, lo que era el ayuntamiento, son construcciones, íconos que pues sí tienen sus 2 pisos desde que fueron realizadas en ese momento. ¿De qué año estamos hablando, Gloria, aproximadamente, de estas edificaciones en la época colonial? ¿De qué siglo? ¿De qué tiempo estamos hablando? Siglo XVI. Siglo XVI, o sea, bastante temprano. Ajá. Sí, 17. Y 17, me imagino, sí. También. Parte del siglo XVI y XVII. Lo que pasa es con toda la influencia española. Tenemos una influencia española del barroco, un barroco muy rico, en su máximo esplendor, con una riqueza arquitectónica como por ejemplo la Merced. Tienen que conocer edificios como la Merced, por ejemplo, con toda su fachada. ¿Qué es la Merced? Es una iglesia, es la iglesia perteneciente a la orden mercedaria. En Antigua Guatemala se dieron casi todas las órdenes religiosas de ese momento, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos. Por ejemplo, actualmente tenemos el convento de los dominicos convertido en un hotel pues 7 estrellas, casi como es Casa Santo Domingo, ¿verdad? Hubo un tiempo, hubo un tiempo donde se puso en valor todo esto, vamos a decir ya hablando del siglo pasado, ¿cuál fue el momento del boom para ese turismo cultural tan apetecido hoy en día? Bueno, pues sigue vigente hasta antes de la pandemia, ahora pues se ha ido reactivando poco a poco como en todos los países, pero siempre ha tenido. ¿Pero desde cuándo? Antigua Guatemala es una de las ciudades más apetecidas, incluso para bodas. Para celebrar una boda, vienen de tal país a celebrar su boda en la Antigua Guatemala y tratan de hacerlo pues en una edificación colonial. El Consejo de la Antigua tiene esa potestad de poder dar sus monumentos para ese tipo de actividades, ¿verdad? Y volviendo a las ciudades portuarias, Gloria, en Guatemala, por ejemplo, donde está enclavado la fortaleza de San Felipe, que bien me dices que era una de los primeros puntos donde llegaban mercancías, que por eso había allí instalado una aduana, donde por supuesto se cobraban impuestos, la corona supervisaba como hacían muy minuciosamente todo lo que llegaba y salía para sacar su dinerito, que no era tan poquito, ¿verdad? Con todas las colonias, España se volvió pues el imperio más grande en aquel momento. Estos puntos siguieron siendo puerto después de la colonia. Actualmente sí. En la parte de, por ejemplo, donde está enclavado el castillo de San Felipe, es un puerto muy importante actualmente, Puerto Barrios. ¿Pero puerto turístico solamente?
Es turístico y también cumple su función También. de puerto, ¿verdad? O sea, existen en Guatemala puertos que son turísticos y son comerciales. La mayoría de los puertos en Guatemala son comerciales y también prestan la función turística. Porque hay ahora vamos a decir, una línea que está especializándose ya en que el puerto que ya, por ejemplo, aquí mismo, la ciudad colonial que teníamos el puerto de Santo Domingo, era un puerto pues muy mezclado de todo. Y ya pues sacaron el puerto de Jaina comercial, dejaron el puerto, las terminales aquí turísticas, y así veo que muchos países, aquí también en Luperón, tenemos el puerto, algo así, es un espigón con que caben dos cruceros que le hizo la Carnival y lo alquila, por supuesto, para otras. Entonces, hay esta línea para ya la especialización de los puertos, pero tenemos todavía muchos que hacen las dos funciones, ¿verdad? Este es uno de esos. Cumplen las dos funciones. La mayoría de los puertos en Guatemala tienen las dos funciones, la turística porque han enclavado muchos hoteles actualmente por ese sector, entonces son destinos turísticos también, por el paisaje, y Guatemala se le llama el país de la eterna primavera, porque pues las 4 estaciones están siempre patentes en el año, ¿verdad? ¿Cómo es el clima de Guatemala? No es ni muy frío ni muy caluroso. Ni muy frío ni muy caluroso, pero hay ciudades específicas que son muy frías, por ejemplo Quetzaltenango, una ciudad, la ciudad de Los Altos, que siempre ha sido frío, o el área de los Cuchumatanes, por ejemplo, ¿verdad? Que es la cordillera que está enclavada en el departamento de Huehuetenango. Son lugares muy fríos, ya de naturaleza. Sí. Pues, ¿Recuerdas cuántos kilómetros cuadrados tiene Guatemala? Bueno, pero es un país bastante grande. No es una isla como somos nosotros, ¿verdad? En la República Dominicana. Háblame un poco más entonces sobre este castillo de San Felipe y por qué escogiste, Gloria, este lugar para tu ponencia en este foro ALC de Ciudades Portuarias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Aquí tengo parte de lo de mi ponencia, ¿verdad? Y el edificio pues se compone de un baluarte semicircular de 4 metros de alto sobre el nivel del río, con un ancho máximo de 20 metros encerrado en 2 paredes divergentes que concluyen en 2 torreones. Pero básicamente pues el castillo tiene varias partes importantes, como puede ser, por ejemplo, tiene su despensa, tiene el área de dormitorios, tenía su propio patio, tenía un campanario, también tenía su propia capilla y también, como te expliqué anteriormente, pues tenía una prisión, cumplió la función, aparte de ser aduana, pues también ahí metían a los prisioneros, ¿verdad? Entonces cumplió esa parte importante de ser pues una prisión en cierto momento, donde los prisioneros pasaban muchas vicisitudes, porque estar apartados tan lejos, por ejemplo, de donde era la antigua Guatemala, era pues muy lejos. Pero cuando era prisión, Gloria, era solamente prisión, porque me dices que también tiene los dormitorios ahí, algún virrey. Esos eran también para los ingenieros militares y los que administraban parte de esas fortalezas. Porque, por ¿verdad? ejemplo, aquí en la Torre del Homenaje, Diego Colón vivió mientras estuvo listo el hostal durante un tiempo. No, ellos eran los ingenieros militares que mandaron. El rey mandó pues como sus funcionarios importantes para habitar en ese castillo, ¿verdad? Que iban a estar pues a la disposición del rey y dirigir toda esa parte, ¿verdad? También pues tenía sus propios baños, tenía el polvorín donde pues estaba compuesto también de lo que eran 17 cañones de hierro y 2 de bronce, ¿verdad? Entonces, también existen actualmente, se encuentran ahí dentro de las diapositivas de mi presentación, pues voy a proyectar los cañones que existen y que todavía pues... Todo esto está puesto en valor y sí, vamos a decir restaurado. Bueno, como puerto específicamente, pues el castillo perdió su valor y ahora es un sitio turístico, ¿verdad? Que todo el mundo visita, ¿verdad? Es parte de los puntos importantes. Y yo retomé este tema porque pienso que esto debe retomarse, y no solo a nivel de Guatemala, sino a nivel de toda la red de fortalezas en el Atlántico Español, bueno, que deben tomar un nuevo rumbo, que se deben hacer cruceros. Por ejemplo, en Hungría estuvimos con un grupo de arquitectos en Budapest y uno hace por todo el Danubio un circuito
en los castillos medievales, iluminados, la iluminación tiene mucho que ver. Todos estos castillos deben ponerse en valor y hacer un nuevo, pues, y darles una nueva innovación. No, y como dices, pudiéramos hacerlo con estos puertos coloniales y así estar incluidos nosotros como la isla de Santo Domingo en aquel momento. Nos vamos a la pausa y continuamos con Gloria Palacios. Amigos, continuamos con la arquitecta Gloria Palacios, quien es una de las invitadas internacionales en este foro ALC de ciudades portuarias. Y les comento que mientras Gloria conversaba, me recordaba de lo que siempre me ha dicho mi padre, que es arquitecto. Y él me dice: Mónica, antes los ingenieros, no existía el término de ingeniero, sino el maestro constructor, el maestro de obras. Y los ingenieros eran ingenieros militares. Y cuando él me lo contó ya hace unos años, me hizo mucha gracia y me dice: y por eso los otros ingenieros son ingenieros civiles. Porque la verdad es que a veces uno nunca se hace la pregunta de dónde viene el término, y esto de ingenieros civiles es que se contrapone a lo que es ingeniero militar, y siempre pues me gusta, a lo mejor tampoco usted lo sabía, ¿verdad? Bueno, Gloria, en este último segmento compartiendo contigo, háblame un poco de nuestra ciudad colonial versus la de ustedes. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te encuentras? La ciudad de Santo Domingo, la ciudad colonial, su conservación, sus monumentos. Háblame de esto. Es una ciudad encantadora, estoy muy feliz de estar acá. No es la primera vez que estoy acá, estuvimos en el 2016 cuando se celebró la Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura, CLEFA. A raíz de esa CLEFA ahora pues hemos conformado con un grupo de arquitectos la asociación AULA, que es la Asociación de Arquitectos y Urbanistas de Latinoamérica. Y pues eso me ha permitido pues conocer más gente de acá de Dominicana, gente encantadora, arquitectos, colegas míos como Dominica Wood y Elmer González, y pues la ciudad me parece muy bien, a diferencia de nuestras ciudades, pues por ejemplo la fortaleza de Osama, es algo pues encantador ver una fortaleza de tal dimensión en esta ciudad, su catedral por ejemplo, también la catedral tiene diferentes estilos dentro de sus capillas. Se hizo el recorrido la vez anterior que venimos y pues es una catedral muy completa. Y tiene un museo precioso, el Museo de la Catedral. Y tenemos ahí un ejemplo de estilos, de diversos estilos enclavados en un solo monumento como es catedral. Claro, y porque pasó mucho tiempo también en su construcción. Me encantó también, tuvimos la oportunidad de viajar a la segunda ciudad más importante, Santiago de los Caballeros, acá en República Dominicana. Y pues me encantó su arquitectura, no solo la arquitectura colonial, sino la parte de, por ejemplo, esta universidad. Claro, la Pucamaima. Fueron a visitar la Pucamaima, que visitamos la Pucamaima, que es realizada por un arquitecto mexicano, el arquitecto no sé, Jorge. Mexicano. Es mexicano el que hace la Pucamaima. Ajá. Todo el campus. No recuerdo ahorita el nombre, pero él hace todo el campus y es un campus, pues, una arquitectura contemporánea, una moderna, pertenece al modernismo, al movimiento moderno y pues muy bien conservado, ¿verdad? He estado en varias ciudades de acá, como por ejemplo Higuey también, la iglesia de Altagracia, sí. No solo su iglesia antigua, sino la iglesia que tiene ahora, la actual, ¿verdad? Sí, uno de nuestros lugar muy visitado, y por ejemplo Altos de Chabón, ¿verdad? Donde se resguardan vestigios, pero también la ciudad de los artistas, ¿verdad? Me encantó esa parte, lo mismo Isla Catalina, he estado en varias ciudades. Has recorrido bastante de nuestra isla, sí. Más que algunos dominicanos incluso. Sí, muchas gracias Mónica por esta entrevista. Bueno, pues vamos a decirle a todos los amigos de Gloria que se suscriban a nuestros canales de YouTube, colocando CTXT, como si fuera con texto, pero abreviado, CTXT _RD, CTXT _RD,
y le den a la campanita para que puedan ver este video y muchos otros más, así como Mónica Gutiérrez Fiallo TV, que también es nuestro otro canal de YouTube. Así que los esperamos por aquí. Gloria, feliz regreso y que vuelvas pronto. Muchas gracias, Mónica, y encantada de estar en esta ciudad. Hasta luego.